Bueno, mis hermanos, déjenme ordenar algo y vamos a comenzar. Hermanos míos, continuamos en el maravilloso libro de Santiago. Ya hemos considerado completamente el capítulo 1. Nuestro autor nos presentó, como decía el pastor el domingo, la plataforma de los temas que él va a ir desarrollándolos en el capítulo 2, 3, 4 y 5. Ya hemos visto la prueba de la perseverancia en las pruebas. Ya hemos visto, esto lo dio Esteban, de que el verdadero creyente, la prueba jamás lo descalifica. La prueba no está para sacarlo de carrera. La prueba está para fortalecerlo, la prueba está para limarlo, la prueba está para que forje el carácter del Señor Jesucristo. Eso está claro. También vimos la prueba del verdadero culpable en las tentaciones. Hemos visto a través del hermano Jorge que nos mostró que si hay un culpable a la hora de ser tentado y caer, no es Dios. No debemos, dice Santiago, culpar a Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nada, no tiene sombra, no tiene variación. Hemos visto que si hay un culpable a la hora de caer y de pecar, somos nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia es que caemos. Y en tercer lugar, capítulo 1, vimos la prueba a la respuesta a la palabra del Señor. Un verdadero creyente responde de forma positiva a las Escrituras. Un verdadero creyente ama la palabra de Dios. Salmo 119 es un poema a las Escrituras. ¿Cuánto he amado yo, Jehová, tu ley? La respuesta que tiene el verdadero creyente a las Escrituras es profunda. Y vuelvo al punto que dio el hermano Jorge: todo verdadero creyente, aún cayendo y tropezando, vuelve al camino. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él mostraba al peregrino que muchas veces se apartaba del verdadero camino, engañado, tentado, pero volvía en sí como el hijo pródigo siempre y volvía al camino verdadero. Un verdadero creyente siempre retoma la senda justa del Evangelio. Y ahora vamos a estar viendo y hoy daremos el capítulo 2. Comenzaremos el capítulo 2. Usted va a notar que todos los capítulos restantes, Santiago va a hacer un esfuerzo enorme por mostrarnos que lo que decimos ser y tener en nosotros se debe ver en la práctica. Debo entenderlo eso. Siempre va a haber una respuesta a lo que hay en nuestro corazón. De estos comportamientos, algunos pueden ser muy hábiles en disimularlos. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos tratando de disimular nuestros comportamientos. Pero a la luz de la palabra de Dios quedan en evidencia. En el capítulo 1 quedó claro que los que son oidores solamente se engañan a sí mismos, engañan su propio corazón. Si resumimos el capítulo 1 en una línea, podríamos decir algo parecido como esto: el cristiano ha de obrar siempre en conformidad de su fe. Podríamos resumir así el capítulo 1. El cristiano siempre va a obrar en conformidad a su fe. Y lo que comienza en este capítulo 2, que lo que me toca a mí dar en el día de hoy, es que que dentro de la iglesia no debe ni puede existir el favoritismo. Eso es lo que me toca a mí ver. Déjeme que le lea un fragmento de un libro llamado Gente Común de Max Lucado. Dice así, se lo leo: la joya del gozo de Dios es dada a los espíritus empobrecidos, no a los pudientes. El deleite de Dios se recibe al rendirse, no se otorga al conquistar. El primer paso al gozo de Dios es un pedido de ayuda, un reconocimiento de desamparo moral. Los que prueban la presencia de Dios se declaran en quiebra espiritual
y están conscientes de sus crisis. Sus alternativas se han ido. Hace mucho que han dejado de exigir justicia y suplican misericordia. No se jactan, ruegan. Le piden a Dios que haga por ellos lo que ellos no pueden hacer sin Dios. Han visto cuán santo es Dios y cuán pecadores son ellos. Y están de acuerdo con la declaración de Jesús que le hizo a los discípulos después de hablar con el joven rico, que la salvación es imposible. Y termina diciendo, Lucado, qué ironía la del deleite de Dios, que nace en la tierra seca del desamparo en lugar de nacer en el suelo fértil de la realización. Mis hermanos, en el capítulo 2 vamos a ver que Dios florece donde no hay buena tierra, muchas veces, metafóricamente hablando. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? ¿Se acuerdan de Lot y de Abraham? Ellos llegaron a ser muy ricos los dos. Y cuando eran tan ricos se pelearon, no Abraham, sino que Lot, los capataces de Lot y de Abraham tuvieron diferencias porque el ganado ya era muy grande y bueno, no había pasto para ambos. Y Abraham le dijo, bueno, Lot, no está bien que estemos peleando entre hermanos. Fíjate, escoge lo que vos quieras, lo que vos escojas, andá. Y Lot escogió las pasturas, las llanuras que van a Zoar, las mejores. Y a Abraham le quedó la parte rústica, la parte montañosa tal vez. Pero ¿a quién prosperó Jehová? ¿Quién rescató? Abraham rescató a Lot, no Lot a Abraham. Hermanos míos, Dios siempre en los terrenos más complicados es donde Él obra. Es muy bueno esto entenderlo. Y lo que vamos a ver hoy es la prueba del amor imparcial. Vamos a ver la verdadera prueba, un creyente cómo debe amar, cómo debe ser el verdadero amor de un creyente dentro de la iglesia, dentro de su mover, dentro de su ámbito. Y vamos a leer Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Leemos juntos, hermanos. Dice así Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú aquí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace el culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia
triunfa sobre el juicio. Amén, mis hermanos. Hemos leído la poderosa palabra del Señor y la palabra que vamos a estar analizando fuerte es acepción de personas. Déjeme definir esa palabra porque a veces se confunde con excepción. A veces se nos mezcla. Yo cuando escucho orar a algunos, a veces esta palabra excepción con acepción creemos que son similares o iguales y vamos a tratar de despejarla para que la utilicemos correctamente. Acepción de persona es una acción es una acción de favorecer, es un favoritismo, es una inclinación a algunas personas a las cuales nosotros en particular creemos que son influyentes, creemos que son poderosas, creemos que son personas con mayor honor. O sea, acepción significa una acción de favoritismo hacia alguien. Y la palabra excepción es, para darle un ejemplo, es como dejar exento de algo. Por ejemplo, usted tiene que pagar muchos impuestos y le digo, pague todos excepto el agua. ¿Ve? Usted deja algo en particular, eso es una excepción. Pague todos los impuestos excepto el agua. Exceptuamos el agua. Entonces, dicho estas cosas, nuestra palabra a profundizar y analizar es acepción de personas. Es no favoritismo. Alguna versión dice no debéis hacer favoritismo de personas. No podemos tener favoritismo dentro de la iglesia. Esa es la palabra, eso es lo que vamos a analizar en el capítulo 2. Versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Debemos obrar no de manera parcial. Nosotros debemos obrar de manera imparcial, no con favoritismo a nadie. La parcialidad existe porque alguien cree y se acerca porque es rico, porque es influyente, porque es popular. Y hermanos míos, esto Santiago lo va a condenar fuertemente, esta actitud. Y vamos a ir a verla. El primer punto que necesito que vean es que Santiago va a traer a su mensaje nada más y nada menos para que veamos cómo actúa a nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo era Jesús? Yo tengo que pensar cómo actuaba Jesús. ¿Qué corazón tenía Jesús? ¿Cómo él interactuaba con las personas? Bueno, Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Los judíos de la época le reconocían al Señor Jesucristo que no hacía favoritismo por nadie, ni por pobres ni por ricos, por nadie. El Señor tenía un trato correcto con todos. No salía corriendo cuando venía un fariseo. Importante, no venía, no. Actuaba sin acepción de personas. Marcos 12:14 dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Vieron? El Señor Jesucristo nunca miró las apariencias de nadie. Nunca miró si era leproso, nunca miró si tenía un flujo de sangre, nunca miró si tenía dinero, nunca miró nada de estas cosas. Y si repasamos su genealogía, tanto la de Mateo como la de Lucas, vamos a ver que dentro de su pedigrí, de sus antepasados, había gente mentirosa como Abraham, Isaac, gente tramposa como Jacob, asesinos como David, mujeres de una reputación oscura como Rahab, una extranjera como Ruth la Moabita. Mire todas las cosas
que nosotros debemos entender. Su elección de vivir, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús nació? ¿Dónde se fue a vivir? A Nazaret. Si usted recuerda, dijeron, ¿hay algo bueno en Nazaret? El Señor no buscó la mejor capital de Israel. No dijo, a ver si me buscas algún departamentito con vista al templo. No, se fue a vivir a Nazaret, una aldea común. Y no es que vivió 1 año y 2, 30 años el Señor Jesucristo vivió en Nazaret. No es que puso su centro de operaciones de predicador Jerusalén, que era la cúspide, era el Harvard, era donde estaban las mejores facultades. No, fue Galilea de los gentiles, fue Samaria de los mestizos, fue Perea, fue ciudades humildes donde el Señor trabajó e hizo su ministerio. Jamás quiso hacerse ver. Hermanos míos, Jesucristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo es nuestro ejemplo de que Él no hace acepción de personas. Todos los que llegan a Él los recibe. Todo lo que Cristo nos acercan en clamor y arrepentimiento, Él los recibe. Él no echa fuera a nadie. Él no dice, este está mejor, este está limpio, este tiene dinero. No lo impresionan esas cosas. No mira las apariencias. Él mira el corazón. El apóstol Pedro tuvo que aprender esto. Él dice en Hechos 10:34, con lo de Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba convencido que los judíos eran especiales y los gentiles eran de segunda. Hasta que Dios le habló y él dice, ahora en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. El apóstol Pablo la tenía clara. En Romanos 2:11, él siempre se dio cuenta que gentiles y judíos para Dios era lo mismo. Porque no hay excepción de personas para con Dios, dice Pablo en Romanos 2:11. Esto significa, mis hermanos, que no podemos ni debemos dejarnos influir indebidamente por la posición social, el prestigio, el poder o la riqueza de una persona. No podemos. La gran característica de nuestro Dios es su absoluta imparcialidad. Levítico 19:15 dice esto, presta atención. Dice Dios, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, dice el Señor. No vas a hacer favoritismo para ninguno, ni para el pobre ni para el rico. A ninguno, con justicia. Un juez puede ser injusto tanto por someterse a un poderoso como presumir siendo bueno con un pobre. Pero Dios nos pide que seamos con justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento prohíbe la parcialidad en el juicio, prohíbe que nosotros seamos parciales. Proverbio 22:2, Proverbios dice, el rico y el pobre se encuentran. Mire el cuadro, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. ¿Quién hizo al pobre? El Señor. ¿Quién hizo al rico? El Señor. Ambos los hizo Jehová. Y en ambos el Señor se glorifica. Ben Shiré dice,
No está bien despreciar al pobre que tiene entendimiento, ni tampoco engrandecer al pecador porque tiene dinero. No está bien, no es correcto que como creyente miremos las riquezas de las personas que entran en la iglesia. Hermanos míos, Santiago nos va a mostrar un cuadro no afuera, no algo que sucedió en el trabajo, no algo que sucedió en el mundo, algo que va a suceder y sucedió en la iglesia. Y quisiera que veamos el peligro de la cursilería dentro de la iglesia, de ser cursis, mirando ropa, mirando bienes, mirando autos, mirando cosas materiales y dando un mayor servicio por estas cosas. Santiago tenía temor que el enosbismo pudiera invadir la iglesia. Tenía temor Santiago que haya personas que sean muy afectuosas por las maneras y opiniones de aquellos a quienes ellos consideran distinguidos, importantes. Nos presenta algo que ocurría en la iglesia para ver el punto que quiere compartirnos, que quiere que comprendamos. Él nos dice, llega a la reunión un hombre con más anillos que dedos y vestidos nuevos, pomposos, y un pobre con su única ropa y sin joyas. Dos personas van a entrar en la iglesia. Uno rico por sus anillos que brillan y se le ven rápidamente, por su ropa nueva. Tal vez si vimos cómo estacionó, hemos visto el auto. Y esto nubló el juicio del que acomoda en la iglesia. Pastor, atento, el que acomoda en la iglesia. Es el que recibe. Hermanos míos, te quiero recordar algo muy importante. Cómo trataron al Maestro, cómo trataron al Señor Jesucristo esa semana que lo condenaron. Dice la Biblia en Lucas 23:11 que Herodes recibió a Jesús y mira lo que hizo Herodes. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. ¿Te das cuenta? Para Herodes, cuando vio a Jesucristo, no vio nada hermoso. Cuando vio a Jesucristo, vio un andrajoso. Por eso lo hizo vestir con vestiduras reales, para mofarse, para reírse de él. Nunca pudo ver en Cristo lo que tú y yo vemos en él. Nunca. Este hombre Herodes tenía el ojo y el corazón agudizado para ver ropas espléndidas. No podía ver a Dios en la humildad. No podía ver a Dios en la pobreza. No estaba entrenado para ver a Dios en la pobreza. Santiago no está condenando al pecador rico que entró a la iglesia con sus anillos y con su ropa espléndida. Él entró y está bien que entren ricos y pobres a nuestras iglesias. Está perfecto y son bien recibidos. Lo que Santiago va a condenar es la actitud que tomó la iglesia cuando vio al rico. Lo que está mal es cómo actuó la iglesia cuando vio al rico. Cuando vio al rico se nubló la iglesia y le quiso dar los lugares más importantes. Y se olvidó de Primera de Samuel, la iglesia 16:7, que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La iglesia se olvidó que el Señor no mira lo que está afuera. El Señor mira lo que está en el corazón. ¿Te acordás de Naamán? Naamán era un general rico que fue a ver un soldado y Jehová no lo recibió. Le hizo el milagro, lo bendijo, pero no lo recibió. Porque el Señor al rico lo humilla y al pobre lo exalta. Y ahora después vamos a ver cuál es la función. Ya lo vimos esto en el capítulo 1.
pero ahora lo vamos a desarrollar en profundidad. William Barclay dice esto: la iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y de prestigio cuando las personas se reúnen en la presencia de la suprema santidad de Dios. En su presencia toda diferencia terrenal es menos que polvo, dice Barclay, y toda dignidad humana como trapo de inmundicia. En su presencia no puede haber acepción de personas. Hermanos míos, en la presencia de Dios tanto el rico como el pobre son iguales. No hay nada diferente. Pero también en esta iglesia entró un pobre. Debemos aclarar que en toda la Escritura los pobres siempre son objeto de interés especial por parte de Dios. Dios se preocupa mucho por los pobres. Todos ustedes lo saben. Hay muchísimos textos que hablan del pobre. Levítico 25:39 dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Si tu hermano queda endeudado contigo, nunca lo tratarás como un esclavo. Eso dice Jehová. El Salmo 41:1: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. El pensar en el pobre, en ayudarlo, te dio crédito para cuando vos estés en necesidad, y el Señor te lo va a recompensar. Proverbio 31:20: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, hablando de la mujer prudente, hablando de la mujer virtuosa. Gálatas 2:10: solamente nos pidieron, dice Pablo, que en la iglesia de Jerusalén le dijo, solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Al apóstol Pablo le recomendaron que se acordara de los pobres y él dice, procuré con diligencia acordarme y hacer por los pobres. Hermanos míos, cuando la iglesia no cuida lo que su Señor estima tanto, y que además se preocupa con tanta solicitud nuestro Dios, sino que la iglesia hace lo contrario a lo que el Señor pretende de ella, la iglesia está mostrando que duda y que está dudando si sirve a Dios o sirve al mundo. Lucas 16:13 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos míos, es necesario, para entender este texto de Santiago, de ser muy sincero con nosotros mismos y ver y tratar de analizar lo que hay en nuestro corazón a la hora de mirar a los hermanos y las personas que entran en nuestro templo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Yo me tuve que arrepentir, tuve que poner mi corazón en la presencia de Dios. Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a la persona que llegó? ¿Lo hago porque realmente lo amo o porque estoy queriendo sacar algo de él? De eso se trata este texto. Tienes que ser muy sincero contigo mismo y analizarte ante Dios para ver esto. Antes de continuar, déjeme hacer un paréntesis y decir algo. Muy importante, presta atención, muy importante. Quisiera hacer este paréntesis y decir, el libro de Santiago no es un manifiesto revolucionario comunista, por favor, de primera ola, no. Ni que caiga el imperio, ni patria o muerte, ni fuera los ricos. No, mis hermanos, no tiene nada que ver con esto. Si esto hay en su corazón, por favor, quítelo. No tiene nada que ver con estas cosas. El reino de nuestro Salvador no es de este mundo. Solo estamos viendo que dentro del cuerpo del Señor reunido en su nombre no deben existir diferencias de rango, de clase, de raza, de pedigrí.
ni nada por el estilo. No hay diferencias. Todos somos iguales. No hay favoritismo, ni para pobres ni ricos. Pero debemos atender a los más desprotegidos porque nuestro Dios, que no hace acepción de personas, nos los ha pedido que lo hagamos. ¿Y alguien puede acusar a Dios de hacer parcialidad? Si Dios se preocupa por los pobres de la manera que se preocupa, es porque está bien y es correcto y en Él no puede haber pecado. La preocupación de Dios no es porque tiene favoritismo por los pobres. Y vamos a tratar de entender por qué Dios tiene esta distinción con los pobres sin ser favoritismo ni pecado, porque la Biblia dice que Jehová no hace excepción de personas. Amén. No tome a Santiago como que es para ir a tirar piedra, quemar, no, nada. Es solamente que la iglesia debe ser, como dice Barclay, el lugar donde no existen las diferencias. No hay paraguayo, no hay argentino, no hay italiano, no hay nada. Todos somos iguales ante el Dios Todopoderoso. Dejemos al mundo para esa actitud. El mundo se comporta así. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene ese comportamiento. Hermanos, guardémonos de recibir la tremenda reprimenda que recibieron los fariseos de boca del Señor Jesucristo, que les dijo en Marcos 12, 38 y 39, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. Hermanos míos, esto entre nosotros no debe ser así. Nosotros debemos dar nuestra mejor silla. Nosotros debemos salir del primer lugar y darle a otro. Y la persona más importante dentro de nuestra iglesia es porque es la persona que nos sirve a todos nosotros. Debemos competir, si usted quiere poner esa palabra, por servirnos unos a otros en amor. Versículo 4. Dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esta es la naturaleza del pecado que Santiago está condenando en este texto. Hacer distinciones, tratar a uno diferente del otro. Esto, hermanos míos, es pecado. Quiero que veamos otro punto. Y quiero que veamos la riqueza que hay en la pobreza y la pobreza que hay en la riqueza. Quiero que veamos esto, la riqueza que hay en la pobreza y la pobreza de la riqueza. Versículos 5 al 7 es lo que vamos a estar viendo. Hermanos míos, amados, oíd, dice Santiago. Le está diciendo Santiago: hermanos, meditemos juntos, pensemos. Si me escuchás, me vas a dar la razón, dice Santiago. Si me permitís compartirte, me vas a terminar dando la razón. Y empieza diciendo: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No es donde Dios obra? ¿No eligió a Israel por ser la nación más importante? No, hubiera elegido a los caldeos, hubiera elegido a los babilónicos, hubiera elegido a los romanos. No, escogió a Israel. ¿Por qué? Porque eras la más insignificante de todas, le dijo el Señor. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Abraham Lincoln, un presidente norteamericano, dijo esto: Dios tiene que querer mucho a las personas sencillas porque ha hecho un montón. Dios debe querer a las... Sí, Abraham, sí. Dios quiere a las personas, mucho a las personas sencillas, porque ha hecho mucho de ellas. Son un montón. Y es lo que a Dios le agrada. Recordemos que la primera de las bienaventuranzas
del Señor Jesús en Mateo 5:3 es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de Dios. Los pobres. Hermanos míos, no es que Cristo y la iglesia no quiere a los grandes y a los ricos y a los sabios y a los poderosos. No, ya lo aclaramos este punto en el paréntesis. Pero tenemos que estar en guardia contra la cursilería de andar amando las cosas externas como cuerpo, como iglesia. Está claro que el Evangelio ofrece tanto a los pobres y exige tanto a los ricos, pero son los pobres los que están más dispuestos a entrar en la iglesia. Son los pobres. Santiago no le cierra la puerta a los ricos, ni mucho menos. Está diciendo que el Evangelio de Cristo les resulta especialmente atractivo a los pobres, porque se sienten apreciados, los que el mundo los considera que no valen nada. En el Evangelio de Jesucristo, el pobre encuentra valor. ¿Se acuerda de ese himno que dice que no era nada y tú me diste valor? ¿Te acuerdas? Yo siempre me quiebro en esa parte. No porque me apasione puntualmente ese extremo, porque lo creo. No era nada y tú me diste valor. Los ricos y los amos se vuelven muchas veces muy duros contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque el pobre empieza a tener una actitud muy diferente. El pobre, antes de conocer a Cristo, solo servía para trabajar, no tenía ningún valor, no sirve para nada, pero se convierte en Cristo y es feliz en su pobreza. Es feliz con lo que tiene. Es más, le va a pedir al patrón si lo deja salir el domingo temprano porque quiere ir a la iglesia a adorar a Dios, y esto también el patrón lo va a empezar a ver como una pérdida de dinero para él y va a generar aspereza. ¿Y a qué vas a ir? ¿Y qué haces? ¿Por qué gastas el tiempo si podés estar ganando dinero? ¿Y qué dice el pobre? Estoy haciendo tesoro en el cielo. Y se va a adorar a su Dios y le pide el domingo y le pide un miércoles porque hay un culto. Empieza a tener otra vida y ya no está más triste. Ya no se queja de su pobreza, fue enriquecido. Por eso dice la palabra: no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Y acá viene la denuncia. Hermanos míos, no vaya a creer que esto es algo que pudo... No, esto pasó. Santiago está corrigiendo algo que pasaba. En la iglesia entraban gente con ropas espléndidas, con anillos de oro, y eran tratados de una manera especial. Y cuando entraba un pobre, le decían: quédate parado al fondo, sentate ahí en el suelo. Versículos 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Santiago los está denunciando. Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago nos va a dar 4 cosas, 4 poderosas razones por lo cual es ridículo que un creyente haga favoritismo hacia un rico y menosprecie a los pobres. 4 puntos muy importantes. Es ridículo que un creyente tenga favoritismo por personas que económicamente, visiblemente se ven mejores que otras. Es ridículo. Primer punto, porque es ridículo. Primer punto, porque es ridículo, porque significa que deshonramos a las personas. Si nosotros maltratamos a los pobres diciendo: quédate parado, sentate ahí en el piso, nosotros estamos deshonrando a las personas que Dios honra. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Acordado de los pobres. Siempre el Señor tenía un corazón noble hacia los pobres. ¿Te acuerdas cuando alimentó a los 5,000? Señor, despídelos, que se vayan, que vayan a comprar cosas, que vean. Y dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión de toda esa multitud, porque parecían ovejas que estaban sin pastor. Y Él dijo: denle de comer vosotros.
Pero esto lo decía porque él sabía lo que iba a hacer, dice la Biblia. Bendijo los alimentos, los multiplicó y le dio de comer a todos, porque el Señor ama a los pobres. Segundo punto, una segunda razón por la cual es ridículo favorecer a alguien y mostrar diferencias por los ricos, es porque son los ricos mayormente los que han oprimido al pueblo de Dios. ¿Sabes? No fue un pobre que agarró a Isaías, a Jeremías y lo tiró en un pozo de lodo. No, fueron los ricos de Jerusalén. No fue un pueblo que pidió la cabeza de Jesucristo, crucificadle. Sí, es verdad que el pueblo se sumó, pero dice la Biblia que los poderosos, sus líderes, incentivaron al pueblo para que pidan a Barrabás. Fueron los poderosos, son los poderosos que escriben libros en contra del Señor Jesucristo. Son los poderosos que hacen películas en contra de Jesucristo. Son los poderosos que hicieron National Geographic, ¿te acuerdas? Cuando Judas, el traidor, era buena gente y Cristo era la mala gente, ¿te acuerdas? Son los poderosos que blasfeman el nombre de Cristo. Por eso el poderoso que viene a Cristo tiene que ser humillado. Y el pobre que viene a Cristo es exaltado. Capítulo 1 de Santiago. Una tercera razón por la que es una insensatez ser parcial para con los ricos es que ellos emplean habitualmente un lenguaje duro y malo hacia el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Cristo? Tú. No se lo dijeron los pobres, ¿eh? Los pobres son influenciados muchas veces, pero no fueron los pobres, fueron los ricos que le dijeron, tú eres hijo de ramera. Fueron ellos los que le dijeron, tú tienes demonios, por el poder del diablo haces lo que haces. Fueron los ricos, acuérdate. Suelen ser las personas más duras contra el Evangelio. Y en cuarto argumento de Santiago, es que mostrar deferencias hacia los ricos es violar la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y en qué, Raúl? ¿En qué violó la ley esa? Mira, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta que te amen por lo que tienes? ¿A ti te gusta que te amen porque tenés un lindo auto? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que te amen porque tenés lindas zapatillas? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que te amen porque tenés un celular último modelo? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que te amen porque tenés una casa linda y grande? ¿Te gusta eso? Bueno, cuando nosotros amamos a alguien por las posesiones que tiene, estamos quebrantando el mandamiento de amar a la gente como a nosotros mismos, porque a nosotros no nos gusta que nos amen por esas cosas. Si tú amas a otros por lo que tienen, estás pecando y estás quebrantando el mandamiento de Dios, que debías amar a tu prójimo como a ti mismo. A ti no te gusta que te amen por lo que tienes, a ti te gusta que te amen por lo que eres. Bueno, ama a tu prójimo de la misma manera. Eso es lo que nos está enseñando Santiago. ¿Puedes verlo? ¿Puedes entenderlo? Vamos a ver ahora del versículo 8 al 11, la ley del reino de Dios. Va a hablar mucho de la ley y está bueno entender porque es la parte más compleja de entender. Versículo 8 al 11 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esto lo haces, bien hacéis, dice Santiago. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago con esto? Primero va a hablar de una ley real. ¿Cuál es la ley real?
¿Cuál es la ley rígida? ¿Cuál es la ley firme? ¿Cuál es la ley que siempre está estable? Es la que dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bien. Amar a tu prójimo como a ti mismo, si lo hacemos bien, está bien. Santiago está diciendo, si alguien está recibiendo una persona que ha entrado con anillos, con bien vestido, con un buen auto al templo, y lo recibe porque está bien recibirlos bien y darle una buena silla y una buena ubicación, esto está bien, si lo estás haciendo bien. Ahora, si lo estás haciendo por los anillos, por la ropa y por el auto, es pecado, dice Santiago. Si lo haces porque hay que hacerlo al prójimo, está bien. Pero si lo haces por el anillo, por la ropa o por el auto, es pecado, dice Santiago. ¿Puedes entenderlo? Bien. Hermanos míos, dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, nada debemos hacer por contienda, por vanagloria. Nada. ¿Qué puede ser importante? Tratar bien a alguien por lo que tiene. ¡Qué cursi! ¡Qué aburrido! Para eso vinimos a la iglesia. La iglesia es otra cosa. En la iglesia no hay nada, no hay nacionalidad, en la iglesia no hay pobres y ricos, en la iglesia no hay nada de eso, hermano. La iglesia no tiene nada que ver con esas cosas. Para muchos, esto que vengo hablando puede ser que sea un tema menor y capaz que ni siquiera lo han pensado. Pero hermanos, si esto está entre nosotros es algo delicado y es algo que debemos atacar. Porque el Señor nos ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, quebrantar un punto de la ley es hacerse culpable de todos, dice Santiago. Tú puedes hacer muchas cosas bien. Puedes orar, leer la Biblia, congregarte, llevarle comida a los pobres. Puedes hacer muchas cosas, pero si este punto está en tu corazón, estás en pecado y te hace convicto de todo. Como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado como este, que para muchos por ahí no es ni importante, porque está bien oculto, porque solamente lo podés analizar vos mirando tu corazón. Capaz que nadie te lo ve, capaz que nadie se da cuenta, pero vos sí sabés si haces distinción entre personas. ¿Por qué entonces Santiago nos viene con esta cuestión de la ley si estamos en la gracia, dirá alguno? Primero, los cristianos no están bajo la ley como norma de vida. No estamos bajo la ley de los mandamientos como norma de vida. Cristo y no la ley es nuestro modelo. Donde hay ley, también tiene que haber una pena. Y por eso es que nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la pena por quebrantarse exige la muerte. Toda alma que pecare, esa debía morir. Cristo murió para pagar la pena de la ley y ya no hay pena para los que son de Cristo Jesús. Los que están en Cristo quedan por ello liberados de esta ley rígida y de su pena. Pero hay ciertos principios de la ley que son de valor permanente. ¿Qué es lo que quedó dado de baja en el viejo pacto? Lo ceremonial. De los 10 mandamientos, veamos los 10 mandamientos rápidamente. De los 10 mandamientos, de los 10, 9 están vigentes. Debemos amar al Señor, no tenemos que hacernos imágenes. No nos exige guardar el día de reposo.
porque era ceremonial. Y el día de reposo no es importante por ser sábado, es importante porque Jehová lo pidió. Guardaréis el día de reposo. Eso lo hizo importante, que Dios lo pidiera, que lo separen. Pero todos los demás están vigentes. No adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todos están vigentes. Son mandamientos morales que debemos cumplir. Y todos se tratan de amar al prójimo y al Señor. La ley de Moisés nos exigía amar al prójimo. La ley de Moisés te decía, tenés que amar al prójimo. Pero no nos daba el poder para amarlo. Y encima nos condenaba. Pero bajo la gracia del Señor Jesucristo, nos dice lo mismo, ama a tu prójimo, pero recibes poder para amarlo, y eres recompensado por amarlo. ¿Puedes verlo? Bajo el nuevo pacto, Dios sigue demandando lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y te da poder para amarlo, y te premia por amarlo. Hermano, no amas a tu prójimo para ser salvo. Amas a tu prójimo porque eres salvo. Solo un salvo puede amar a un prójimo como Dios lo ama. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios, dice Romanos 5:5, fue derramado en nuestro corazón. Por eso podemos amar como Dios, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Y el amor de Dios, según 1 Corintios 13, no busca lo suyo. El verdadero amor no busca lo suyo. Ya voy terminando. Déjeme ver la ley de la libertad y de la misericordia. 12 y 13. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, este texto es muy claro. La expresión así hablar, así hacer, se refiere a las palabras y a las acciones. Como hablamos, hacemos. La profesión de fe y la vida deberían ser concordes. Lo que hablamos y lo que actuamos es difícil, pero Dios está con nosotros para hacerlo. En el habla y en las acciones, los creyentes deberían evitar toda parcialidad. Los creyentes no pueden amar con distinciones. Santiago le recuerda a sus lectores dos grandes hechos de la vida cristiana. El cristiano vive bajo la ley de la libertad. No ama a Dios y a sus semejantes porque hay una ley que le dice. El cristiano no le tira la basura al vecino porque hay una ley que se lo prohíbe. No necesita el creyente una ley. El creyente no necesita ninguna ley que le diga que no debe darle un trompazo a un vecino. No lo necesita. Un creyente no necesita ninguna ley que le diga que tiene que ser amable o ayudar a empujar un auto. No. El creyente lo hace porque está dentro de su corazón. El Espíritu Santo que mora dentro de él le produce el querer como el hacer. ¿Puedes entenderlo? El creyente no obedece a Dios por temor al castigo. Tengo que hacerlo porque si no, ¿qué me va a pasar? No es por temor. Es porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, hermanos. Y el segundo punto, el cristiano debe tener siempre presente que solo el que tiene misericordia encontrará misericordia. Y no estoy hablando que pierde su salvación. Esto está hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se pueden perder. Pero los hijos de Dios deben actuar como Dios actúa. Los hijos de Dios dice
Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos imitar al Señor y debemos imitarlos como Él ama, como realmente Él ama. Esto es un principio muy importante que dice toda la palabra de Dios: perdonad para ser perdonados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué? ¿Reciben qué? Misericordia. Si perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué ocurre? El Señor perdona ¿qué? Las nuestras. Si no juzgamos a otro, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Y se acuerdan de la sentencia que cayó sobre ese que le fue perdonado una deuda muy grande? ¿Se acuerdan? Y cuando le fue perdonada una deuda enorme, salió y de camino encontró a uno que le debía una deuda pequeña y lo agarró del cuello. Y después Dios tiró una sentencia sobre ese hombre que no aplicó misericordia. No estoy hablando que pierde su salvación, estoy diciendo que debemos actuar como corresponde. Le leo la sentencia de Dios, Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hermanos, ¿tú quieres que Dios te perdone? Perdona. ¿Tú quieres que Dios tenga compasión de ti cuando te equivoques? Bueno, perdona a los que se equivocan contigo. No debes ser parcial. No ames a la gente por lo que tiene. Mira que Jehová conoce tu corazón. El misericordioso no tiene nada que temer, pues cuando sea juzgado obtendrá victoria. No es que su misericordia le va a salvar, es salvo, por eso tiene misericordia. Ha comprendido que le fue perdonado mucho, entonces debe perdonar. Déjeme hacer las conclusiones. Hermanos míos, debemos ser sinceros. Nadie se haga el distraído en este día. Somos egoístas. Somos muy egoístas. Nos cuidamos de los ricos por la esperanza de la recompensa. Muchos tratan bien a los ricos, no porque los quieran a los ricos, sino porque quieren una tajada de los ricos. Nos aferramos a bienes sociales, bienes materiales. Muchos son amigos de otros porque quieren lo que tienen. Y eso no puede ser entre nosotros. Nosotros nos amamos aunque no tengamos nada. No hay diferencia. Tratamos al pobre y al rico. Son nuestros hermanos. Cristo murió por ellos. Y damos la vida por el pobre y damos la vida por el que está mejor. Amén. Amamos a los dos. Cristo murió por ellos. Y si entraron en la iglesia, debemos amar como Cristo nos ha amado. ¿Tú crees que Dios, cuando yo entré a la iglesia, dijo: entró Raúl? ¿Sabes lo que Raúl puede darme? Nada podía darle. Y nada puedo darle. Cristo no se sacó la grande conmigo. No. Yo nunca le puedo dar nada a él. ¿Vos sabías que Job pensaba igual que yo? ¿Que le podía dar algo a Dios? Ay, si me encontraran un árbitro entre nosotros, yo expondría mi queja, dice Job, y alegaría. Bueno, Dios lo llamó al tribunal, no le duró ni un round, y se tuvo que callar la boca, y llegó a la conclusión: bueno, Señor, hagamos una cosa, yo pregunto y vos me enseñás. ¿Te parece? Perfecto. Hermanos míos, Dios no gana con nosotros, nosotros ganamos con Él. Él no está buscando sacarnos nada. Él no está pensando si le vamos a servir o no. ¿Tú sabes que tenemos hermanos postrados que son hijos de nuestro Dios? Que no pueden servir a Dios como tú y yo. Y Dios los cuida y los guarda y los ama profundamente, tanto como a ti, que les puedes servir. ¿Tú sabes que el rey David trajo una persona que no podía caminar de sus dos piernas y lo sentó a su mesa? David no estaba esperando sacarle nada a ese chico. David estaba para darle.
Y tú y yo debemos ser como David, debemos ser como nuestro Señor. Nosotros estamos para dar, no para sacarle a la gente. Nosotros estamos para dar el verdadero amor que Cristo nos ha amado. Nos encanta ser amigos de los que están bien. Nos cuesta ser amigos de los que están mal. Los que tienen defectos físicos. Nos cuesta andar con la gente que tiene problemas físicos. Queremos ser amigos con otros. No mis hermanos. Queremos ser amigos de los que están mejor. Nos cuesta estar. Dice la palabra, muchos amigos tiene el rico, mas el del pobre ni su familia lo quiere. Te lo estoy parafraseando. Hermanos míos, estamos mejores dispuestos para con los jóvenes que para los ancianos. ¿Cuántos no quieren estar con los viejos? Nadie quiere estar con un viejo. ¿Por qué se quejan todo el tiempo? Ya no queremos estar con los viejos porque se quejan. Y tenemos favoritismo. Prefiero andar con los jóvenes que no se quejan por ahora. Cuando lleguen a viejos se van a quejar igual que los viejos. Somos más amistosos con la gente bien plantada que los que son menos vistosos. Nos gusta andar con los que huelen mejor, que se visten mejor, que salen a lugares mejores. Hermanos, necesitamos analizar nuestro corazón a la luz de esta palabra. Nos sentimos más deseosos de entablar amistad con personas importantes que los que son desconocidos. Yo veo esto. Si es conocido, ¡ay, me saludó tal! Y si te saludó otro, ni lo nombrás. No es importante. Evitamos a las personas con enfermedades físicas y buscamos la compañía de gente que esté más fuerte físicamente. Favorecemos a los ricos sobre los pobres. Ignoramos a los extranjeros. Nos burlamos de la lengua de otros. Porque hablan así, porque hablan así. Y hacemos distinciones entre nosotros y muchas veces herimos a muchos. Ya termino. Recordemos que la manera en que tratamos a los creyentes menos atrayentes es la manera que tratamos a Jesucristo. Recuerda que Él dijo, Mateo 25:40, y respondió el rey, y les dirás, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú tratas con amor a un pobre, cuando tratas con cariño a un pobre, cuando tratas con mucho amor, sin buscar sacar ninguna tajada, bueno, no le vas a sacar tajada al pobre porque no tiene. Tu amor al pobre es lo más puro que puedes hacer. Y cuando lo ames como corresponde, se lo estás haciendo a Jesucristo. Hermanos míos, el Señor en esta vida le ha dado muchos bienes al rico. Y por eso es difícil que se salve. Es imposible. Igual es imposible para el rico como para el pobre ser salvo. Si Dios no lo salva, ninguno puede ser salvo. Pero el rico se aferra a sus riquezas para que lo salve y le cuesta más. Se aferra a sus estudios para que lo salve y le cuesta más. Se aferra a sus capacidades, a su trabajo. Se aferra a todas sus cosas y le cuesta más. Por eso al rico no tenemos que adularlo. Al rico tenemos que amarlo como corresponde. Hacerlo sentir bien y amarlo. Pero debe humillarse. Deben no confiar en sus riquezas y buscar a Jesucristo. Pero cuidado con maltratar al pobre. Porque es el deleite de Jehová. Es el deleite de nuestro Señor. Y el hermano Santiago dice, no puede haber en la iglesia favoritismo. Hermano mío, el Señor te bendiga. Espero haya podido ser claro con la palabra. Y vamos a estar orando. No sé si me mandaron algún otro mensaje de oración, pero tengo para orar por Marisol, por su lema, que también tuvo un bajoncito anoche y ya está mejor. Pero es muy importante que oremos por los hermanos. Pidamos a Dios, hermano mío, no te juzgo, tú tampoco me puedes juzgar a mí, pero necesitamos ver nuestro corazón a la luz de este texto, cómo nosotros amamos a los hermanos. No tengamos
favoritismo por ninguno, no tengamos grupos. No tengamos grupos, por el amor de Dios. Amémonos todos iguales. Sí, hay algunos que están mejor económicamente que otros, no importa. Pero ambos, en la presencia de Dios, ninguno brilla. El único que brilla es Jesucristo. Y el pobre cae rendido ante su Señor, y el rico cae rendido ante su Señor. Amén.